¿Qué tal a todos? Buenos días. Mi nombre, como ha dicho la compañera, es Isidro Miguel Martín Pérez y hoy tengo el gusto de presentarles esta charla que he titulado Conociendo el cáncer. Como médico he tenido la oportunidad de trabajar con pacientes que han sido diagnosticados con cáncer y por eso celebro mm, que se apueste por dar a conocer a la sociedad, ¿no? Un poquito más sobre esta enfermedad. Espero al menos que esta charla les sea de ayuda para entender conceptos básicos, ¿no? Qué es el cáncer, cómo se produce y qué podemos hacer para prevenirlo. Antes de comenzar, me gustaría presentarles el índice de la exposición, donde abordaremos los siguientes puntos. Bien, hace poco hice un viaje a Francia y encontré un libro que rescataba lo escrito por un médico de aquella época, un médico francés que se llamaba Claude Bernard, que decía que la salud y la enfermedad son extremos de un mismo continuo. Y me hizo pensar que la salud y la enfermedad, aunque no nos los parezca, son dos extremos de lo mismo, ¿no? No se podría entender lo uno sin lo otro. Y por lo tanto, debemos primero estudiar la normalidad para poder entender qué es la enfermedad. La pregunta está ahí precisamente, qué es la normalidad? ¿Qué hay que saber, no? Bien, como todos ustedes saben, los seres humanos somos seres vivos y como tales seres vivos, pues realizamos las tres funciones vitales, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Alguno se las sabe? La nutrición, la relación y la reproducción. Esas son como las básicas, ¿no? Bueno, de la nutrición, pues obtenemos los nutrientes que son necesarios para crecer, para conseguir energía. Y esa energía, como saben, es necesaria para el funcionamiento de los diferentes sistemas y procesos dentro del organismo. Una pregunta, ¿cuál es el órgano que más energía consume? ¿Alguno lo sabe? Lo pueden escribir por el chat. Bueno, y yo se los adelanto, le doy una pista. Ujú. El cerebro, fíjense, consume nada más y nada menos que el 20% de la energía que produce nuestro cuerpo y esa energía la obtenemos de la nutrición. Fíjense, 20%. ¿Es importante pensar sí o no? ¿Es importante aprender sí o no? Bueno, la otra función es la función de relación. La función de relación nos permite pues recibir información, darnos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor y preparar una respuesta, ¿no? ¿Cuáles serían ejemplos de esta función de relación? Bueno, pues por ejemplo, se me ocurre, cuando hemos aprobado un examen de mates, nos sentimos felices, ¿no? Cuando, por ejemplo, hemos perdido la partida, por ejemplo, a la Play, la partida del FIFA, nos sentimos tristes, ¿verdad? Eso sí. Pero ahora, cuando una persona te da like a un post de Instagram tuyo, pues nos sentimos en ese caso muy felices, ¿a que sí? Bueno, finalmente tenemos la reproducción y esta función vital, pues, como saben, consiste en originar descendientes similares a los padres, ¿no? Este es un punto clave para entender el cáncer, pero luego volveremos a este punto. Además, como saben, somos organismos muy complejos. Como las matrioscas, esas famosas muñecas rusas, siempre nos podemos dividir en una parte más pequeña. Cada nivel de organización contiene a su vez una parte más pequeña de nosotros. Y así, nuestro organismo está formado por diferentes aparatos y sistemas, los cuales están constituidos por órganos, que están compuestos por tejidos. Esos tejidos están compuestos por células y esas células están constituidas por distintas moléculas que pueden ser orgánicas, inorgánicas y esta a su vez por átomos. Desde mi punto de vista, los niveles de organización más importantes para poder entender qué es el cáncer son el nivel del tejido y el nivel celular. Y hacia ahí vamos a prestar nuestra atención, ¿no? ¿Qué son los tejidos? Seguro que ya más de uno está familiarizado con esta idea, ¿no? Se llama tejido al conjunto de células
especializadas en una determinada función y que tienen una estructura determinada. Los tejidos animales están formados por dos componentes, las células por un lado y la sustancia intercelular que baña esas células. En esta tabla podemos observar los distintos tejidos animales, ¿no? Como podemos ver, cada tejido está formado por células distintas, lo que les lleva a ejercer distintas funciones. ¿Qué tal si vemos un ejemplo? Bueno, abandonamos la presentación, nos vamos al microscopio. ¿Y qué podemos observar? Esto es un ejemplo de tejido conjuntivo. Está formado por unas células que se conocen como fibroblastos, lo ven en la flecha, ¿verdad? Y alrededor, en color blanco, serían las fibras de colágeno. Sería la sustancia intercelular de la que antes hablábamos. El tejido conjuntivo es muy importante. Por ejemplo, cuando nos hacemos una herida, ¿este tejido de qué se encarga? Se encarga de producir la cicatrización y la reparación de esos tejidos. Fíjense lo importante que es. En esta otra fotografía se observa el tejido nervioso y la famosa neurona, que aunque independientes entre sí, si se fijan, adoptan la forma de una especie de telaraña de Spider-Man, ¿no? Se parecen. Lo bonito de estas dos fotografías que les acabo de señalar es que resaltan lo diferente que pueden llegar a ser los tejidos animales, ¿no? Recuerden que cada tejido tiene una célula que lo caracteriza, lo que les lleva a poder ejercer funciones distintas, ¿no? Retomando el tema del cáncer, para entender mejor qué es necesario, como les decía, conocer también el nivel celular, ¿no? Estamos, como saben, formados por millones y millones de células, pero ¿cuántas exactamente? ¿Alguien lo sabe? Bueno, les doy una pista. Según los últimos cálculos, en el cuerpo de un hombre joven hay aproximadamente 30 billones con B de células. Una auténtica barbaridad. Bueno, como muchos de ustedes saben, las células son componentes básicos del cuerpo y en ellas pues tienen lugar las distintas reacciones metabólicas y en ellas se diferencian pues fundamentalmente una serie de partes. Son muchas más, pero les resumo. La membrana plasmática, ¿no? Dentro de la célula, el citoplasma, que está compuesto por un líquido gelatinoso y otros orgánulos, como el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, los lisosomas, etcétera. Si no lo he estudiado, pronto lo estudiará. También hay que darnos cuenta que la parte más importante de la célula es el núcleo. Y digo que es importante porque representa el centro de control de la célula. En el núcleo se almacena todos y cada uno de vuestro ADN, de vuestra información genética, la molécula que nos dice quiénes somos nosotros. Bien, eso sucede en el núcleo. La función de reproducción de la que antes hablábamos tenía el objetivo de perpetuar la especie, es decir, de dejar descendencia, porque si no, ¿qué sucedería? Que nos extinguiríamos. Y así la célula necesita dividirse. Y cuando se divide, forma dos células hijas a partir de una célula madre. Cuando esa célula se divide, su ADN, del que acabamos de hablar, es heredado por sus células hijas. Y este punto es importante para entender qué es el cáncer. Bueno, dado que ya conocemos qué es la normalidad, podemos entender ahora la enfermedad. Sucede que si nuestro ADN sufre un daño, es decir, si la célula tiene un error en su ADN que no se puede reparar, ella misma, fíjense qué inteligente, programa su propia muerte. Ese proceso se denomina apoptosis, la muerte celular programada. ¿Qué evita de esa manera? Pues evitará que ese daño que ella ha adquirido sea heredado a su vez a sus hijas. Pero si tiene una mutación y no activa su muerte, cuando esa célula se vaya a dividir en dos células hijas, esas células van a tener la misma mutación que la célula madre.
Pero aún hay un poquito más. Si esa mutación afecta a genes relacionados con la división celular, entonces la célula comienza a dividirse de un modo descontrolado. Es decir, se forma la tormenta perfecta. Y así yo creo que llegamos a responder a nuestra pregunta del inicio, ¿qué es el cáncer? ¿No? El cáncer, como les escribo en la diapositiva, es una enfermedad que se presenta cuando las células se multiplican sin control y además se diseminan a los tejidos que lo rodean. Por lo tanto, la célula empieza a dividirse, a proliferar de una forma descontrolada hasta formar un tumor que, si no se trata, puede acabar incluso matando al propio organismo en el que se desarrolla, ¿no? Una curiosidad, ¿de dónde viene la palabra cáncer? Bueno, la palabra cáncer procede, procede del griego y significa cangrejo, porque decían los antiguos que se pegaba de una manera tan fuerte al tejido donde asienta que les recordaba a la forma en la que los cangrejos se pegan a las rocas, que si se han fijado, ni siquiera las olas logran moverlos de sitio. De ahí viene esta palabra curiosa, cáncer. Bueno, a pesar de que todo parezca tan sencillo, la naturaleza no nos lo pone tan fácil, no nos creamos, ¿no? Hoy se conocen más de 200 tipos de cáncer distintos, pero tranquilo, tranquilo, que no vamos a hablar de ellos, ¿eh? En su lugar, quédense con los sarcomas, que derivan de células del tejido conectivo del que veíamos antes, cánceres como las leucemias, que se originan al partir de alteraciones de las células madre y de las células que producen la sangre, también se les denomina tumores líquidos, y finalmente los cánceres que derivan de las células epiteliales, carcinoma. Quédense con esa idea. Sarcoma, leucemia y carcinoma. Otra curiosidad, la inmensa mayoría de los cánceres se componen de células que proceden de una sola capa que cubre al embrión cuando somos pequeñitos durante la gestación. Sin embargo, el teratoma, que es este tumor que yo les estoy enseñando, es una excepción porque deriva de las tres capas embrionarias. Eso hace que las células que contienen ese tumor se puedan transformar en casi cualquier tejido humano, es decir, tejido óseo, tejido epitelial, tejido muscular, se puede transformar en grasa, en nervios y en otros tejidos. Eso ha hecho que a este tumor también se le denomine el tumor monstruo, ¿verdad? Es un auténtico monstruo, está formado por todos los tejidos posibles. Simplemente una curiosidad. Retomando el tema del cáncer, un porcentaje de esas células sufren una transformación e invaden los vasos sanguíneos y se propagan a la totalidad del organismo, afectando a cualquier parte del cuerpo. Esto es lo que se llama metástasis. Y sobre esto hemos trabajado en nuestro grupo. Fíjense, el cáncer produce en España unas 100.000 muertes y unos 65.000 casos al año. No son pocos. Pero pese a los factores genéticos de los que hemos venido hablando, siguen siendo los factores ambientales los que parecen ser determinantes a la hora de que un cáncer pueda producirse. En este grupo de los factores ambientales incorporamos las infecciones, el tabaco, que está implicado en el cáncer de boca, de faringe, de laringe, de esófago, también de páncreas, también de vejiga y en casi la totalidad de los cánceres de pulmón. También otro factor ambiental es el alcohol, que aumenta el riesgo de cáncer de faringe, de laringe y también de esófago. A veces estos dos van de la mano, es decir, la suma del tabaco y del alcohol aumenta el riesgo de cáncer de la vía respiratoria alta y también del tubo digestivo. La alimentación y también la obesidad, ¿no? Sabemos que las personas que tienen sobrepeso presentan una mortalidad por cáncer superior a las personas delgadas, ¿no? Dicho esto, ¿qué podemos hacer nosotros para reducir nuestro propio riesgo de contraer cáncer? Solo un par de consejos antes de terminar.
Primero, si fumas, procura que hoy sea el último día en que fumes. Fuma hoy tu último cigarrillo, porque dejar de fumar reduce el riesgo de padecer cáncer y de morir por cáncer y por otras enfermedades. En segundo lugar, no bebas cuando salgas con los amigos. Invéntense cualquier excusa. Saben que cuanto menos alcohol, menos será el riesgo de acabar padeciendo cáncer. Tercero, aunque no te gusten las frutas, aunque no te gusten las verduras y el pescado, deben saber que también te protegen contra el cáncer. ¿Ustedes sabían que las hamburguesas y los perritos calientes ponen en riesgo vuestra vida? Por último, hacer ejercicio de forma regular y controlar el peso, por favor. Qué bueno es hacer ejercicio. Qué malo es quedarse en casa jugando a la Play en vez de salir por ahí a hacer deporte. Y la verdad que no entiendo por qué. Y esto es un mensaje para todos, incluido para mí. A ver, el Fornite está muerto. El FIFA es exactamente el mismo del año pasado. Por si fuera poco, Mbappé todavía no ha fichado por el Real Madrid. ¿No se dan cuenta que hasta el protagonista del GTA no para de hacer ejercicio? Todo el día de aquí para allá y ahora hasta, fíjense, hace hasta dominadas en el gimnasio. Así que chicos y chicas, pónganse a hacer ejercicio y jueguen a la Play, sí, pero con moderación, ¿no? Acabo. Agradecimiento al Departamento de Ciencia de la universidad por la oportunidad de dar a conocer nuestros trabajos. Es siempre un placer compartir un poquito de nuestra experiencia. Y para finalizar, vamos a sacar unas ideas claras, ¿no? ¿Qué sacamos con esta charla? En primer lugar, que son seres vivos todos los seres que nacen, que se alimentan, que crecen, que se relacionan y que se reproducen y mueren. Por lo tanto, los seres humanos somos seres vivos. Segundo, el daño en el DNA, en el ADN, puede ser transmitido a células hijas y así facilitar la aparición del cáncer. Respondemos a nuestra pregunta. El cáncer es una enfermedad que se presenta cuando las células se multiplican sin control y se diseminan a los tejidos que las rodean. Cuarto, e importante, se puede prevenir evitando fumar y beber alcohol, aumentando el consumo de frutas, de verduras y pescado, y por favor, realizando actividad física con frecuencia. Recuerden eso del protagonista del GTA. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su escucha. Muchísimas Un gracias. abrazo para los chicos y chicas y profes de los Realejos, de Guasa y de Parque de la Reina. Un abrazo.